Un pobre mecánico salvó el gato de una dama del árbol. 2 días después ella regresó a buscarlo. El sol de abril caía implacable sobre el asfalto de la colonia Doctores en Ciudad de México, cuando Esteban Morales terminó de limpiar sus manos manchadas de aceite en un trapo que ya había visto mejores días. A sus 35 años, llevaba casi 20 dedicándose a la mecánica, pero los últimos 6 meses habían sido especialmente duros. El pequeño taller donde trabajaba como empleado había cerrado por falta de pagos, y desde entonces sobrevivía haciendo trabajos esporádicos en la banqueta de la avenida Niños Héroes, con solo una caja de herramientas básicas y la reputación que se había ganado entre los vecinos del barrio. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Esteban guardaba sus herramientas en la caja metálica cuando escuchó un maullido desesperado que venía de arriba. Levantó la vista y vio un gato atigrado, gordo y evidentemente doméstico, colgando precariamente de una rama alta de un fresno que daba sombra a su improvisado puesto de trabajo. El animal se veía aterrorizado y exhausto, como si llevara horas en esa posición. ¡Michifús! ¡Michifús! La voz angustiada de una mujer llamó la atención de Esteban. Del otro lado de la calle se acercaba una señora de unos 40 años, vestida con ropa sencilla pero limpia, una blusa blanca de algodón y pantalón de mezclilla. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica, y en su rostro se notaba la preocupación genuina por el animal. «Disculpe, señor», le gritó desde la banqueta opuesta. «¿Ha visto usted un gato atigrado? Se me escapó hace como 3 horas y no lo encuentro por ningún lado». Esteban señaló hacia arriba. «Creo que su gato está aquí arriba, señora. Parece que se subió y ya no puede bajar». La mujer corrió hacia el árbol y al ver a su mascota se llevó las manos a la cara. «¡Ay, Dios mío! ¿Cómo llegó hasta allá arriba, Michifús? No te muevas, mi amor». El gato maullaba cada vez más desesperadamente. La rama se veía frágil y el animal pesaba lo suficiente como para que Esteban se preocupara de que pudiera romperse en cualquier momento. «Señora, necesitamos bajarlo pronto. Esa rama no va a aguantar mucho más», dijo Esteban, evaluando la situación. El árbol tenía unos 5 metros de altura hasta donde estaba el gato, y las ramas más bajas estaban a casi 3 metros del suelo. «¿Usted cree que los bomberos puedan venir?», preguntó la mujer con voz temblorosa. Esteban sabía que en esa zona de la ciudad, y para rescatar un gato, era muy poco probable que llegaran pronto. Además, conocía las historias de gatos que habían muerto esperando ayuda que nunca llegaba. «Yo puedo intentar subirme», ofreció Esteban sin pensarlo 2 veces. «Tengo experiencia trepándome a lugares altos para reparar vehículos grandes». La mujer lo miró con una mezcla de esperanza y preocupación. «¿Está seguro? No quiero que se lastime por mi gato». «No se preocupe, señora. He subido a tráilers y autobuses muchas veces. Esto no es tan diferente». Esteban estudió el árbol con la misma metodología que usaba para diagnosticar un motor. Identificó las ramas más resistentes, calculó el peso que podrían soportar y planificó la ruta más segura hacia arriba. Se quitó los zapatos para tener mejor agarre y comenzó a trepar. El ascenso fue lento y cuidadoso. Cada rama que elegía la probaba primero con parte de su peso antes de confiarle todo su cuerpo. La experiencia de años trabajando con sus manos, calculando resistencias y puntos de apoyo en los vehículos, le sirvió perfectamente para esta situación inesperada. Cuando llegó a la altura del gato, el animal estaba claramente exhausto. Sus garras se habían clavado tanto en la corteza que le costaba trabajo soltarse incluso queriendo hacerlo. «Tranquilo, muchacho.
Le habló Esteban con voz suave mientras se posicionaba de manera que pudiera sostener tanto al gato como su propio peso. «Ya vamos a bajar». Con movimientos delicados pero firmes, logró desprender las garras del gato de la corteza y lo sujetó contra su pecho. El animal, sintiendo la seguridad, se relajó inmediatamente y comenzó a ronronear. El descenso fue aún más delicado que la subida, porque ahora llevaba una carga extra que se movía. Pero Esteban lo manejó con la misma paciencia y precisión que usaba para manejar piezas delicadas de motor. Cuando finalmente puso pie en tierra, la mujer tenía lágrimas en los ojos. «Michifús», exclamó tomando al gato en sus brazos. El animal se frotó contra ella, claramente feliz de estar de vuelta con su dueña. «Señor, no sé cómo agradecerle. Usted arriesgó su vida por mi gato». «No fue nada, señora. Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió Esteban mientras se sacudía las manos y se volvía a poner los zapatos. La mujer buscó en su bolsa. «Por favor, deje que le dé algo por su ayuda». «No, señora, de verdad no es necesario. Me da mucho gusto que su gato esté bien. Pero usted se arriesgó y veo que trabaja aquí en la calle», insistió la mujer. «Señora, ver a su gato sano y salvo es suficiente pago para mí», dijo Esteban con una sonrisa sincera. «Solo cuídelo mucho». La mujer lo miró con una expresión que mezcló gratitud y sorpresa. No era común encontrar a alguien que rechazara una compensación, especialmente cuando era evidente que podía necesitar el dinero. «Al menos dígame su nombre». «Soy Esperanza Vázquez». «Esteban Morales, para servirle». «Gracias, Esteban. De verdad, muchísimas gracias. Espero que Dios se lo pague de alguna manera». Esperanza se alejó cargando a Michifús, volteando un par de veces para agradecer nuevamente con la mano. Esteban regresó a ordenar sus herramientas, pensando que había sido una tarde interesante, pero sin imaginar que ese encuentro sería mucho más significativo de lo que parecía. Esa noche, mientras cenaba un plato de frijoles con tortillas en su pequeño cuarto rentado en una vecindad de la colonia obrera, Esteban se sintió extrañamente satisfecho. No había ganado dinero ese día, pero había ayudado a alguien que realmente lo necesitaba. Era el tipo de satisfacción que no se podía comprar. 2 días después, Esteban estaba debajo del cofre de un Tsuru del 95 que tenía problemas de sobrecalentamiento. Había diagnosticado que la bomba de agua estaba fallando y necesitaba reemplazo. Pero el dueño del vehículo, un joven taxista, no tenía dinero suficiente para la reparación. «Mira, jefe», le explicaba Esteban al taxista, «puedo hacer un parche temporal que te va a durar unas 2 semanas, pero necesitas cambiar la bomba de agua completa o se va a joder todo el motor». El taxista se veía preocupado. «¿Y cuánto sale todo?» «La bomba nueva está como en 800 pesos, más mi trabajo serían como 1200. Pero te digo que ahorita te hago el parche de emergencia y me pagas 150. Y cuando juntes la lana para la bomba, vienes y yo te hago el trabajo completo». «¿En serio, jefe? ¿No me va a cobrar otra vez la mano de obra?» «Nel, hermano. Nada más tráete la refacción y el aceite nuevo». Mientras Esteban trabajaba en el parche temporal, escuchó una voz familiar. «¿Esteban?» Levantó la cabeza y vio a Esperanza acercándose, pero hoy se veía diferente. Llevaba un traje sastre azul marino de corte elegante, zapatos de tacón bajo pero evidentemente caros, y un bolso de piel que se veía auténtico. Su cabello estaba arreglado profesionalmente y llevaba maquillaje sutil pero bien aplicado. «Señora Esperanza, ¿cómo está?» «¿Cómo sigue Michifús?» «Muy bien, gracias a usted», respondió ella con una sonrisa. «¿Podríamos platicar un momento cuando termine con su cliente?» Esteban notó el cambio en su apariencia, pero no hizo comentarios. Terminó el trabajo del taxista.
Le explicó los cuidados que debía tener con el parche temporal y se despidió con un apretón de manos. «Disculpe la interrupción», dijo Esperanza cuando se quedaron solos. «Quería venir a agradecerle otra vez por lo que hizo por Michifús». «Ya me las había agradecido, señora. No era necesario que viniera hasta acá». Esperanza lo miró directamente a los ojos. «La verdad es que no vine solo a agradecerle. Tengo curiosidad por algo. ¿Por qué no quiso que le pagara el otro día?» La pregunta tomó a Esteban por sorpresa. «Pues simplemente no me pareció correcto cobrar por ayudar a alguien en apuros». «Pero usted necesita el dinero, ¿verdad?» Esteban se sintió un poco incómodo con la directness de la pregunta. «Pues sí, no le voy a mentir. Estos últimos meses han estado duros, pero hay cosas que uno hace porque están bien, no porque vaya a ganar algo». Esperanza asintió lentamente. «¿Puede contarme un poco sobre su trabajo? Veo que sabe mucho de carros». Durante la siguiente media hora, Esteban le contó sobre sus casi 20 años como mecánico, sus especialidades en sistemas de inyección y transmisiones y cómo había perdido su trabajo cuando cerraron el taller. Habló con pasión sobre los diferentes tipos de motores, los problemas más comunes y las técnicas de diagnóstico que había desarrollado a lo largo de los años. Esperanza escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que conocía más del tema de lo que había aparentado inicialmente. «¿Cuántos años estudió mecánica?», preguntó ella. «Pues estudios formales, como 2 años en el CONALEP, pero la mayoría lo aprendí trabajando. Mi padrino tenía un taller y me enseñó desde chamaco. Después trabajé con varios maestros que sabían un chingo, que sabían muchísimo». «¿Y qué tipo de problemas considera más difíciles de resolver?», Esteban reflexionó. «Los problemas eléctricos son los más complicados, especialmente en los carros nuevos que traen muchas computadoras. También las fallas intermitentes, las que a veces aparecen y a veces no. Esas requieren mucha paciencia y experiencia». «¿Podría diagnosticar un problema en un carro que solo falla de vez en cuando?». «Depende del problema, pero sí. Tengo mis técnicas. Por ejemplo, si es algo eléctrico, reviso todas las conexiones en caliente y en frío, checo los voltajes bajo diferentes condiciones. Si es mecánico, lo pruebo en diferentes situaciones hasta que aparezca la falla». Esperanza sonrió. «Suena como que realmente sabe lo que hace. Pues eso espero, después de tantos años. Esteban, ¿qué haría si tuviera la oportunidad de trabajar en un taller bien equipado otra vez?». La pregunta hizo que los ojos de Esteban se iluminaran. «Híjole, sería un sueño. Extraño tener todas las herramientas necesarias, el espacio adecuado, un elevador para trabajar cómodo. Aquí en la calle uno hace lo que puede, pero no es lo mismo. ¿Y si fuera un taller que se especializa en carros de lujo o importados? Pues tendría que estudiar un poco más sobre esos sistemas, pero me encantaría aprender. Los carros de lujo traen tecnología muy avanzada y eso es un reto que me gustaría enfrentar». Esperanza miró su reloj. «Tengo que irme, pero me dio mucho gusto platicar con usted. ¿Podría venir mañana por la tarde? Tengo un carro que está dando problemas y me gustaría que le diera una opinión». «Claro que sí, señora. ¿A qué hora le conviene?». «¿Como a las 5? Perfecto. ¿Dónde nos vemos?». Esperanza le dio una dirección en la colonia Roma Norte. «Es mi casa», explicó. «El carro está en el garaje». Cuando Esperanza se fue, Esteban se quedó pensando. La dirección que le había dado estaba en una zona bastante exclusiva de la ciudad. Además, la forma en que se había vestido hoy y las preguntas que le había hecho le parecían un poco extrañas para alguien que vivía en esa zona y tenía carros que se descomponían. Esa noche, Esteban decidió pasar por un cybercafé para buscar información sobre la dirección que le había dado Esperanza. Lo que encontró lo dejó perplejo.
La dirección correspondía a una casa en una privada exclusiva donde las propiedades se vendían en millones de pesos. Al día siguiente, Esteban se bañó cuidadosamente, se puso su mejor camisa y llegó puntualmente a la cita. La casa era aún más impresionante de lo que había imaginado. Una construcción moderna de 2 pisos con jardín amplio y una fachada elegante que hablaba de dinero serio. Esperanza lo recibió en la puerta, vestida casualmente, pero con ropa que evidentemente era de marca. «Pase, Esteban, el carro está en el garaje». Lo condujo a través de un jardín interior hasta un garaje que era más grande que la vecindad donde vivía Esteban. Adentro había 3 vehículos, un BMW X5 blanco, un Mercedes-Benz sedán negro y un Audi A4 rojo. «¿Cuál tiene el problema?», preguntó Esteban, tratando de no mostrar su asombro. «El BMW», respondió Esperanza. «A veces no enciende y otras veces se apaga solo mientras manejo». Esteban se acercó al vehículo. Era un modelo relativamente nuevo, tal vez del 2018 o 2019. Abrió el cofre y comenzó su inspección visual rutinaria. «¿Desde cuándo presenta estos síntomas?». «Como 2 semanas. ¿Ha notado algún patrón? ¿Falla más cuando está frío o cuando está caliente?». «La verdad, no he puesto atención a eso». Esteban comenzó a revisar las conexiones eléctricas, las terminales de la batería y el sistema de encendido. Todo parecía estar en orden a simple vista. «¿Tiene las llaves? Me gustaría intentar encenderlo y escuchar cómo trabaja». El BMW encendió perfectamente y el motor sonaba impecable. Esteban lo dejó funcionando mientras revisaba diferentes sistemas con el motor en marcha. «Señora, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro». «¿Este carro ha estado en algún taller recientemente?». «Sí, en la agencia BMW. Pero me dijeron que no encontraron nada malo». Esteban frunció el ceño. Si la agencia BMW no había encontrado el problema, era porque o bien era muy sutil o bien era intermitente de verdad. «¿Me permite revisar el historial de códigos de error en la computadora?». «Puede hacer eso sin un escáner especial. Hay unas técnicas para algunos modelos de BMW que permiten leer códigos básicos sin escáner». Durante la siguiente hora, Esteban realizó una serie de pruebas metódicas. Revisó el sistema de combustible, probó los sensores de temperatura, verificó las conexiones del sistema de ignición y realizó pruebas de continuidad en los circuitos principales. Finalmente, encontró algo. Una de las conexiones del sensor de posición del cigüeñal tenía una soldadura fría que no se notaba a simple vista, pero que causaba pérdida de señal intermitente. «Aquí está el problema», le explicó a Esperanza mostrándole la conexión defectuosa. «Esta soldadura está mal hecha de fábrica. A veces hace contacto y a veces no. Cuando no hace contacto, la computadora no sabe en qué posición está el motor y no puede sincronizar la inyección ni el encendido. Y por eso a veces no enciende». «Exacto. Y por eso se apaga de repente cuando está manejando». «¿Cómo se arregla?». «Hay que resoldar esta conexión correctamente. Es un trabajo delicado porque hay que desmontar parte del arnés, pero no es complicado si se tiene la herramienta adecuada». Esperanza lo miró con admiración evidente. «Los de la agencia no encontraron eso». «Es que es muy sutil. Necesitas saber exactamente dónde buscar y cómo probarlo». «¿Usted podría arreglarlo?». Esteban dudó. «Necesitaría equipo especial para ese tipo de soldadura y un lugar limpio para trabajar. Aquí en su garaje se podría hacer, pero necesitaríamos conseguir un cautín de electrónica y pasta para soldadura. ¿Qué tal si le consigo todo lo que necesite?». «Pues sí, claro que sí puedo hacerlo». Esperanza sonrió. «¿Cuánto me cobraría?». Esteban calculó mentalmente. En la agencia, ese tipo de reparación costaría fácilmente 5 o 6 mil pesos. «Pues
El trabajo serían como 800 pesos más los materiales que necesitemos. ¿En serio? ¿Nada más? Sí, señora, es un trabajo de maybe 2 horas si tengo las herramientas correctas. Esperanza lo miró fijamente por un momento largo. Esteban, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Por qué cobra tan poco? Un trabajo así en cualquier taller especializado en BMW costaría miles de pesos. Esteban se sintió un poco incómodo. Pues no me gusta aprovecharme de la gente. Además, usted me está dando la oportunidad de trabajar en un carro que normalmente no podría tocar. ¿Qué quiere decir? Estos carros de lujo normalmente solo los atienden en las agencias o talleres muy caros. Para alguien como yo, poder trabajar en un BMW es como si le dieran a un cocinero de tacos la oportunidad de cocinar en un restaurante fino. Esperanza sonrió ampliamente. ¿Sabe qué? Mañana es sábado. ¿Podría venir en la mañana a arreglarlo? Yo le consigo todas las herramientas y materiales. Por supuesto, señora. Esa noche, Esteban apenas pudo dormir de la emoción, no solo por el trabajo, sino por la oportunidad de demostrar sus habilidades en un vehículo de alta gama. El sábado llegó temprano a la casa de Esperanza. Ella ya tenía listas todas las herramientas que había pedido, incluyendo algunas que eran muy especializadas y caras. ¿Dónde consiguió todo esto tan rápido?, preguntó Esteban asombrado al ver el equipo. Tengo mis contactos, respondió ella con una sonrisa misteriosa. Durante las siguientes 2 horas, Esteban trabajó con la precisión de un cirujano. Desmontó cuidadosamente las partes necesarias del arnés eléctrico, limpió la conexión defectuosa y realizó una soldadura perfecta que quedaría mejor que la original. Esperanza lo observó trabajar durante todo el proceso, haciendo preguntas inteligentes sobre cada paso. ¿Cómo aprendió a soldar tan bien?, le preguntó. Mi padrino me enseñó que en la electrónica automotriz una mala soldadura puede causar problemas que duran años. Me hizo practicar hasta que las soldaduras me quedaran perfectas. Cuando terminó, el BMW encendió inmediatamente y se mantuvo funcionando sin problemas. Listo, anunció Esteban. Ya no debería tener más problemas con ese síntoma. ¿Está seguro? Al 100%. Pero si por casualidad vuelve a fallar, me habla y vengo a revisarlo sin costo. Esperanza lo miró con una expresión que Esteban no pudo interpretar. Esteban, necesito decirle algo. El tono serio de su voz lo puso alerta. ¿Pasa algo malo, señora? No he sido completamente honesta con usted. El corazón de Esteban se aceleró. ¿Había hecho algo malo? ¿Había dañado el carro sin darse cuenta? Mi nombre completo es Esperanza Vázquez de Torres. Soy dueña de Torres Premium Motors. Esteban sintió que las piernas se le aflojaron. Torres Premium Motors era una de las cadenas de talleres especializados en carros de lujo más importantes de la Ciudad de México. Tenían como 8 sucursales en las zonas más exclusivas de la ciudad. ¿Ustedes? Sí, soy la dueña. Pero entonces, ¿por qué? Esperanza sonrió. Porque quería conocerlo realmente. Cuando usted salvó a mi chifús sin querer cobrar nada, me dio curiosidad saber qué tipo de persona era. Así que decidí investigar un poco. ¿Investigar? Pregunté por el barrio sobre usted. Todo mundo me dijo lo mismo, que es un mecánico excelente, completamente honesto, que nunca trata de engañar a la gente y que siempre cobra justo. También me dijeron que cuando alguien no tiene dinero, usted a veces trabaja gratis o acepta pagos en abonos. Esteban se sintió abrumado. Señora, yo también mandé investigar su historial laboral. Su último patrón me dijo que usted era el mejor mecánico que había tenido en su taller y que cuando cerraron, varios clientes preguntaron específicamente por usted. ¿Por qué hizo todo eso?
porque estoy buscando a alguien así para mi empresa. Alguien con sus habilidades técnicas, pero sobre todo con su carácter. Esperanza caminó hacia una mesa donde tenía unos papeles. Esteban, quiero ofrecerle trabajo. ¿En serio? En serio, pero no un trabajo cualquiera. Quiero que sea el supervisor técnico de mi taller de la Roma Norte. Es el más grande de mis talleres, especializado en BMW, Mercedes, Audi y otras marcas de lujo. Esteban sintió que el mundo le daba vueltas. Señora, yo no sé si esté preparado para... ¿Está bromeando? Acaba de diagnosticar en una hora un problema que los técnicos certificados de BMW no pudieron encontrar, y lo reparó mejor de cómo venía de fábrica. Pero esos carros traen mucha tecnología que yo no conozco. Para eso existe la capacitación. Yo me comprometo a mandarlo a todos los cursos necesarios, en BMW, Mercedes, Audi, los que haga falta. La empresa paga todo. Cursos, certificaciones, viajes, todo. Esteban no sabía qué decir. El sueldo inicial serían 25.000 pesos al mes, más comisiones por trabajos especiales, más todas las prestaciones de ley, más un bono anual basado en los resultados del taller. La cifra era más de lo que había ganado nunca en su vida. Señora, yo no sé qué decir. Diga que sí. Pero hay una condición. A Esteban se le heló la sangre. ¿Cuál sería la trampa? Quiero que usted capacite a otros mecánicos que vengan de situaciones difíciles como la suya. Quiero que Torre Premium Motors sea conocida no solo por la calidad del servicio, sino por dar oportunidades a gente que tiene talento, pero no ha tenido las mismas chances que otros. Esteban sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Acepta?, preguntó Esperanza. Sí, señora, acepto. 6 meses después, Esteban ya había transformado completamente el taller de la Roma Norte. Bajo su supervisión, el nivel de calidad había subido notablemente y varios clientes habían comentado específicamente sobre la excelencia del servicio. También había cumplido la condición de Esperanza. Había contratado y capacitado a 3 mecánicos que venían de situaciones similares a la suya, uno que había perdido su trabajo por la pandemia, otro que había salido de prisión y no conseguía trabajo por sus antecedentes, y un joven que había abandonado la escuela para ayudar a su familia, pero tenía talento natural para la mecánica. Un martes por la tarde, mientras supervisaba una reparación compleja en un Mercedes AMG, uno de sus empleados se acercó. «Jefe, hay un señor ahí afuera que dice que su hija se quedó atorada en un árbol y pregunta si alguien le puede ayudar». Esteban sonrió. Se quitó el overol y caminó hacia la entrada del taller, donde vio a un hombre humildemente vestido con una niña de unos 8 años que lloraba. «¿En qué los puedo ayudar?», preguntó Esteban. «Disculpe, jefe, sé que usted arregla carros, no rescata niñas, pero mi hija se trepó al árbol de ahí enfrente y ya no puede bajar. Tengo miedo de que se caiga». Esteban miró hacia el árbol. Era similar al donde había encontrado a Michifus meses atrás. «No se preocupe, ahorita la bajamos». Sin dudarlo, Esteban se dirigió al árbol y comenzó a trepar, usando la misma técnica cuidadosa que había aprendido aquella vez. La niña estaba asustada, pero no lastimada. «No llores, princesa, ya vamos a bajar», le dijo mientras la cargaba con cuidado. Cuando llegaron al suelo, la niña corrió hacia su papá, quien tenía lágrimas en los ojos. «Muchas gracias, jefe. ¿Cuánto le debo?» «No me debe nada». Cualquiera habría hecho lo mismo. El hombre insistió, pero Esteban se negó a recibir dinero. «Solo cuide mucho a su niña». Mientras veía alejarse al hombre con su hija, Esteban recordó las palabras que Esperanza le había dicho aquel primer día. «Espero que Dios se lo pague de alguna manera». Ahora entendía que los actos de bondad regresan de formas que uno nunca imagina,
y que ayudar a otros sin esperar nada a cambio es la única forma de crear un mundo mejor. Esa noche, cuando llegó a su nuevo departamento, un lugar cómodo en la colonia Condesa que se podía permitir con su nuevo salario, Esteban llamó a Esperanza para contarle sobre el rescate de la niña. «¿Sabe qué es lo más increíble?», le dijo, «que ahora entiendo por qué usted me ayudó. No fue casualidad. Usted estaba buscando a alguien que hiciera lo mismo que hace usted, ayudar a otros». «Exacto, Esteban. Y ahora usted está haciendo lo mismo con los muchachos que ha contratado. Es que me di cuenta de que cuando uno recibe una oportunidad así, la única forma correcta de agradecer es dársela a alguien más». «Eso es lo que hace que esto valga la pena», respondió Esperanza. «No solo cambiamos su vida, sino que usted está cambiando la vida de otros. Es como un círculo que no tiene fin». Esteban colgó el teléfono con una sensación de paz profunda. Su vida había cambiado completamente desde aquel día que se trepó a un árbol para salvar un gato. Pero lo más importante era que ahora tenía la oportunidad de ser para otros lo que Esperanza había sido para él. Alguien que cree en el potencial de las personas y les da la oportunidad de demostrarlo. Al día siguiente, mientras capacitaba a uno de sus nuevos mecánicos en el diagnóstico de sistemas de inyección directa, Esteban reflexionó sobre cómo un simple acto de bondad había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo su vida, sino las vidas de muchas otras personas. El joven que estaba entrenando, Carlos, tenía una historia similar a la suya. Había perdido su trabajo durante la pandemia y había estado sobreviviendo con trabajos esporádicos, hasta que Esteban lo descubrió reparando brillantemente un problema eléctrico complejo en un auto clásico, usando solo herramientas básicas y mucha creatividad. «Maestro Esteban», le dijo Carlos, mientras practicaba con el escáner de diagnóstico, ¿de verdad cree que alguien como yo puede llegar a ser supervisor técnico algún día? Esteban sonrió, recordando cuando él mismo había tenido las mismas dudas. «Carlos, hace un año yo estaba trabajando en la banqueta con una caja de herramientas prestada. Mira dónde estoy ahora. Si yo pude, tú también puedes. Lo único que necesitas es dedicación y nunca perder la honestidad». «¿Y cómo hizo para que la dueña se fijara en usted?» «No hice nada especial. Simplemente fui yo mismo y ayudé cuando alguien lo necesitaba, sin pensar en qué iba a ganar. A veces las oportunidades llegan cuando menos las esperamos, pero solo si siempre hacemos lo correcto». Esa tarde, Esperanza visitó el taller como parte de su rutina semanal de supervisión. Se detuvo a observar cómo Esteban explicaba a su equipo los procedimientos para el mantenimiento de un BMW Serie 7 que había llegado esa mañana. «¿Ven esta conexión aquí?», les decía Esteban, señalando un punto específico en el motor. «Es crítica para el funcionamiento del turbo. Si no la revisan correctamente, pueden pasar por alto una falla que después va a costar miles de pesos reparar». «¿Y cómo sabemos si está fallando?», preguntó uno de los mecánicos. «Hay que usar todos los sentidos. Primero la vista. Busquen corrosión o cables pelados. Después el tacto. Toquen la conexión para ver si está floja. Y finalmente el oído. Escuchen si hay algún ruido extraño cuando está funcionando». Esperanza se acercó cuando terminó la explicación. «¿Cómo van las cosas?», le preguntó. «Muy bien, señora Esperanza. El mes pasado tuvimos un 98% de satisfacción del cliente y ninguna garantía regresó por trabajos mal hechos». «Impresionante». «¿Y los muchachos nuevos?». «Carlos ya puede hacer diagnósticos complejos solo. Javier está dominando los sistemas híbridos. Y Roberto se está especializando en transmisiones automáticas de alta gama». «Me da mucho gusto escuchar eso. Por cierto, tengo noticias». Esteban la miró con curiosidad.
La Asociación de Talleres Especializados me invitó a dar una conferencia sobre programas de responsabilidad social en el sector automotriz. Quieren que platique sobre nuestro programa de capacitación. ¡Qué padre! Eso va a inspirar a otros empresarios a hacer lo mismo. Por eso quería preguntarle si me acompañaría. Me gustaría que usted contara su historia desde su perspectiva. Esteban sintió nervios. No estaba acostumbrado a hablar en público, especialmente frente a empresarios importantes. No sé, señora. No soy bueno para hablar frente a mucha gente. Esteban, su historia es poderosa. Puede motivar tanto a empresarios como a trabajadores que están pasando por momentos difíciles. Después de pensarlo, Esteban aceptó. La conferencia se realizó en un hotel de 5 estrellas en Polanco. El auditorio estaba lleno de dueños de talleres, gerentes de concesionarias y ejecutivos de empresas automotrices. Esperanza habló primero sobre los beneficios empresariales de dar oportunidades a personas talentosas independientemente de su situación social. Presentó números impresionantes. El taller supervisado por Esteban tenía los mejores índices de calidad y satisfacción de cliente de toda su cadena. Luego le tocó el turno a Esteban. «Buenos días», comenzó nerviosamente. «Mi nombre es Esteban Morales, y hace 1 año y medio yo trabajaba en la banqueta arreglando carros con herramientas prestadas». El auditorio se quedó en silencio completo. «No vine aquí a contar una historia triste, sino a hablar de oportunidades. La señora Esperanza me dio una oportunidad no porque me tuviera lástima, sino porque vio que yo podía hacer el trabajo, y eso cambió todo». Durante los siguientes 20 minutos, Esteban contó su historia con una honestidad que conmovió a toda la audiencia. Habló sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia, sobre cómo el talento se encuentra en los lugares más inesperados, y sobre cómo dar oportunidades reales genera resultados extraordinarios. «Hoy tengo a mi cargo un equipo de 8 mecánicos», concluyó. «3 de ellos vienen de situaciones similares a la mía. Son los empleados más dedicados que he conocido porque valoran la oportunidad que se les dio. No busquen empleados perfectos, busquen personas con carácter y denles la oportunidad de perfeccionarse». La ovación fue estruendosa y prolongada. Después de la conferencia, varios empresarios se acercaron a preguntar sobre cómo implementar programas similares en sus empresas. 2 dueños de talleres le ofrecieron trabajo a Esteban con salarios aún mejores, pero él declinó educadamente. «Estoy muy agradecido con las ofertas», les dijo, «pero yo no busco la mejor oferta económica, busco el lugar donde pueda hacer la diferencia». 1 mes después, 3 talleres de diferentes ciudades habían implementado programas inspirados en el de Torres Premium Motors. Cada uno había contratado y capacitado a mecánicos que venían de situaciones difíciles y todos reportaban resultados positivos. Esteban recibía llamadas regulares de estos talleres pidiendo consejos sobre capacitación y manejo de equipos. Sin buscarlo, se había convertido en un referente en el sector. Una tarde de viernes, mientras cerraba el taller, Esteban vio a una mujer joven parada afuera, cargando a un bebé y con una expresión de desesperación. «Disculpe», le gritó cuando lo vio. «¿Usted es mecánico?» «Sí. ¿En qué la puedo ayudar?» «Mi carro se descompuso ahí en la esquina. Llevo 2 horas esperando una grúa, pero me dijeron que va a tardar otras 3 horas. Necesito llevar a mi bebé al doctor porque tiene fiebre». Esteban miró hacia donde señalaba la mujer y vio un Chevy Aveo con las luces de emergencia encendidas. «Vamos a ver qué tiene», dijo sin dudarlo. El carro no daba marcha. Esteban revisó rápidamente la batería, las conexiones y el motor de arranque. El problema era un cable suelto en el solenoide del motor de arranque.
Es algo muy sencillo, le explicó mientras reparaba la conexión. El cable se aflojó y por eso no llegaba corriente al motor de arranque. En 5 minutos el carro estaba funcionando perfectamente. «Muchas gracias», exclamó la mujer con lágrimas de alivio. «¿Cuánto le debo?» «Nada, son 5 minutos de trabajo. Solo lleve a su bebé al doctor». «Pero señor, usted se quedó después de su horario». «No se preocupe, cualquier papá haría lo mismo». La mujer insistió en darle al menos algo para un refresco, pero Esteban se negó completamente. Mientras veía alejarse el Chevy Aveo, Esteban pensó en Michifus, el gato que había rescatado más de un año atrás. Ese simple acto de ayudar a un animal en peligro había iniciado una cadena de eventos que transformó su vida y las vidas de muchas otras personas. Ahora, ayudar a esa madre con su bebé enfermo era simplemente lo natural. No lo hacía esperando nada a cambio, ni siquiera pensando en las consecuencias. Lo hacía porque era lo correcto. Al llegar a su departamento esa noche, Esteban encontró un mensaje de esperanza en su contestadora. «Esteban, me llamó el presidente de la Asociación de Talleres. Quieren invitarlo a formar parte de un comité nacional para desarrollar programas de capacitación para el sector automotriz. Sería un honor enorme, no solo para usted, sino para nuestra empresa. Llámeme cuando pueda». Esteban sonrió mientras se preparaba un café. La vida seguía presentándole oportunidades que jamás había imaginado. Pero sabía que todo había comenzado con una decisión muy simple: ayudar a un gato atrapado en un árbol sin esperar nada a cambio. Marcó el número de Esperanza. «¿Acepta la invitación al comité?», le preguntó ella después de explicarle los detalles. «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que todo programa que desarrollemos incluya oportunidades reales para gente que viene de situaciones difíciles. No programas de lástima, sino oportunidades genuinas basadas en talento y carácter». «Por supuesto, no esperaba menos de usted». Esa noche, antes de dormir, Esteban salió a la terraza de su departamento y miró las luces de la Ciudad de México extenderse hasta el horizonte. En algún lugar de esa inmensidad había personas talentosas, pasando por momentos difíciles, esperando una oportunidad para demostrar su valor. Gracias a su historia, ahora existían más talleres dispuestos a dar esas oportunidades. Y gracias al Comité Nacional, pronto habría programas estructurados para encontrar y capacitar a esas personas. Todo había comenzado con un gato llamado Michifus y una mujer llamada Esperanza, que creyó en él cuando nadie más lo hacía. Esteban sonrió, pensando que tal vez, en ese momento, en algún lugar de la ciudad, otro mecánico estaba ayudando a alguien sin esperar nada a cambio, sin saber que ese simple acto de bondad podría ser el inicio de algo extraordinario. Porque así es como funciona la vida. Los gestos más pequeños pueden generar los cambios más grandes, y la bondad siempre encuentra la forma de regresar multiplicada. Y en la distancia, en una casa de la colonia Roma Norte, un gato atigrado llamado Michifus dormía plácidamente, sin saber que su rescate había sido el primer eslabón de una cadena de transformaciones que seguía creciendo, tocando vidas y creando oportunidades para personas que, como Esteban, solo necesitaban que alguien creyera en ellas.